Quiero que abra su Biblia, por favor. Vamos a lecturar la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5 y su verso número 26 y verso número 27. Efesios capítulo 5, versos 26 y verso 27. Vamos a leer para la gloria de Dios y bendición nuestra esta palabra bendita que dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El tema que nos va a ocupar en esta hora es, amados hermanos, siendo parte de una iglesia gloriosa. A ver, yo quiero que lo diga conmigo en voz alta: siendo parte de una iglesia gloriosa. Que Dios añada mucha bendición a su palabra. Tome su lugar bendiciendo el nombre del Señor. Yo le voy a citar unos versos de la Biblia. No la vaya a cerrar, esté pendiente. Quiero hablarle lo más despacio que pueda, si el Señor lo permite. Lo que nos interesa, hermano, es que usted se lleve en el corazón lo que dice la palabra del Señor, siendo parte de una iglesia gloriosa. Hermano, este término iglesia o esta palabra iglesia viene de un vocablo griego cuyo significado es asamblea. Aleluya. Y juntamente con ello también se define como un grupo de personas que tienen la misma fe y que siguen la misma doctrina. Esas definiciones usted las puede encontrar en un diccionario común al leerlo, y se lo transmito de esa manera como el hombre define la palabra iglesia. Pero también quiero que usted vea cómo la palabra de Dios enseña, nos enfoca para que la persona dentro del evangelio pueda tener un claro fundamento o una clara enseñanza a qué se refiere Dios, a qué se refiere el Señor Jesucristo, a qué se refiere el Espíritu de Dios cuando de ellos sale esta palabra iglesia. Y para ello yo quiero que lea conmigo Mateo capítulo 16, un versículo de la palabra muy conocido. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, oiga lo que dice, o léalo conmigo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
No lo oigo decir gloria a Dios. Le decía al inicio que la inteligencia humana, la ideología humana, define la palabra iglesia de la manera que ya lo dijimos. Pero al leer este libro, que es más grande que un diccionario, este libro que es la palabra de Dios, aquí nuestro Salvador menciona de sus labios, sale de su voz esta palabra iglesia. Y hay una situación que se vive aquí, donde Pedro, siendo discípulo, por revelación divina le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se le queda viendo a Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo el Señor: esa revelación que tuviste de quién soy yo, o sea, Jesucristo, dice, esa revelación, Jesucristo es la roca, y es la roca inconmovible. Y el Señor extiende esa afirmación y le dice: y sobre esta roca, sobre esa declaración que tú has hecho, que tú has dado, el Señor dice: edificaré mi iglesia. ¿Puede alabar a Dios? Edificaré mi iglesia, que equivale a decir fundamentaré mi gente, mi pueblo, mi rebaño, los que me sigan, los que me sirvan. A eso se refirió el Señor, mi iglesia. Oíamos hoy en la palabra de la mañana algo que quiero remarcar con esto: cómo lamentablemente hoy líderes y pastores que obviamente crecieron dentro del Evangelio y saben de la Biblia, pero como se murieron espiritualmente, ministerialmente, y eso equivale a decir que cuando un predicador, un líder, un pastor se muere espiritualmente, equivale a decir que deja de sentir la presencia de Dios, que deja de sentir temor de Dios, que deja de sentir la carga de Dios, que deja de sentir al Espíritu de Dios, que deja de recibir revelación del mensaje de la palabra de Dios. Y aunque esté en el mismo puesto, llámese presidente, llámese junta oficial, llámese pastor, llámese lo que se llame, ya la persona ya no ve su trabajo como la Biblia quiere que se vea, y empiezan a oírse esos términos que solo le competen al que murió en la cruz del Calvario, y empiezan a decir: esta es mi iglesia, esta es mi obra, este es mi rebaño, este es mi pueblo. El único que tiene derecho de decir eso fue el que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Él tiene propiedad de decir: mi iglesia. Aleluya. Yo soy de Él. ¿Y usted? Mi vida le pertenece a Él. ¿Y la suya? Le estoy remarcando esto porque sencillamente estamos leyendo aquí. Y por eso le decía al inicio, el hombre define la palabra iglesia de esa manera, y en cierta manera es correcto.
Pero aquí estamos en el Evangelio. Y aquí estamos leyendo en esta ocasión a ese Señor soberano y eterno. Y Él, al mencionar con su boca y con su voz decir mi iglesia, entonces el Señor le da otra tonalidad a esa palabra, otra tonalidad a ese término. Hermano, el Señor eleva ese nombre, ese título de una manera preciosa para que nosotros valoremos el lugar donde estamos, valoremos el lugar donde perseveramos, valoremos, hermano, quién nos compró por precio de sangre. Y no vaya a olvidar, porque nos faltan dos partes de este verso, pero yo quiero compartirle otro en el mismo libro de Efesios, su capítulo número 1, gloria a Dios, y el verso 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, y vuelve a repetir a la iglesia. Pero oiga lo que dice el verso 23, el verso 21, que lo complementa: la cual es su cuerpo. Y claramente dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Y mire, hermano, Colosenses capítulo 1, gloria a Dios, y el verso número 18 dice el texto sagrado: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. Yo le aseguro algo, que cuando un creyente se encuentra desanimado, desalentado, acongojado, y perdone que se lo diga de esta manera, y ese pobre creyente en esa condición está pensando alejarse, está pensando irse, está pensando desertar, está pensando retroceder, porque la cobardía se le metió a la mente y al corazón. Yo le aseguro que cuando un creyente se encuentra en esas condiciones, ese creyente no ha entendido, no ha valorado, no ha comprendido, amados hermanos, el gran privilegio que tenemos, el gran privilegio que Dios nos da. Para mí es grande estos versos que hemos leído, porque si yo soy parte de la iglesia, si yo estoy en la iglesia del Señor, estos versos que hemos leído me aseguran que por ser la iglesia del Señor soy parte del cuerpo del Señor, y el que me lidera, la cabeza de este cuerpo, es el que resucitó de entre los muertos al tercer día. Es el Cristo de gloria, que no lo pudo vencer el infierno entero, no lo pudo vencer el hambre, no lo pudo vencer la pobreza, no lo pudieron vencer Pilato, Herodes, Anás, Caifás, el Sanedrín, no lo pudo vencer Roma, no lo pudo vencer la cruz, no lo pudo vencer la tumba, no lo pudo vencer la muerte, sino que al tercer día Él se levantó victorioso de entre los
muertos y cumpliéndose la palabra sorbida en la muerte en victoria. Él es nuestro dueño. Él es nuestro capitán. Él es la cabeza de este remanente escogido. Él es el Señor. ¿Sabe por qué se lo digo? Pobres esos hermanos. Y si hay alguno aquí que está desanimado, Dios lo trajo. Si ha sentido desánimo, abra más los ojos y los oídos, porque Dios lo va a ayudar. Dios lo va a sacar de ese hoyo, de ese pozo. Dios lo va a sacar de ese fango. La mano de Dios está extendida, porque Dios no quiere que usted se vaya. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios tiene la mano extendida, porque Dios quiere que usted y yo seamos parte de ese cuerpo que es la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Pero quiero decirle algo. Todo esto y más todavía, de que la iglesia del Señor es una iglesia gloriosa. ¿Y por qué no decirlo de una vez? No una iglesia muerta, no una iglesia coja. Mire, hermano, y con mucho respeto a personas que tienen esas deficiencias, pero el Señor, cojo que se encontraba, cojo que lo sanaba. Encontró a uno y le dijo: toma tu lecho y anda, vete a trabajar, le dijo. Aleluya. Pedro y Juan iban para el templo. Usted sabe la historia, hermano. Y ahí había un cojo que iba al templo. Se da cuenta que los cojos van al templo. Y el cojo iba al templo, pero eso no iba a adorar. Ese no iba a alabar, ese no iba a bendecir, ese no iba a oír la palabra. Ese cojo se sentaba afuera de la puerta llamada La Hermosa, hermano, para ver qué le caía de dinero, y todo el día con la mano tendida. Yo pienso que le iba más o menos bien, y por eso él, hermano, 40 años de estar ahí metido. Lo que quiero decirles es que cuando Pedro y Juan vieron al cojo, amados hermanos, se le quedaron viendo y dijeron: Pedro y Juan, este es muy mal aspecto. No se me ponga serio, por favor, mejor oiga. Pedro y Juan dijeron: este es muy mal aspecto aquí. Eso es lo que piensa el hombre que conoce a Dios, el hombre y la mujer que conocen el poder de Dios, la grandeza de Dios. Las personas que sabemos que para Dios no hay nada imposible. Cualquier cosa despectiva que haya en el camino, hermano, en el tránsito que llevamos, en el recorrido que llevamos, nosotros llevamos puesta la fe que le pertenecemos a una iglesia gloriosa, hermano. Una iglesia que puede mover montañas, una iglesia que puede remover lo imposible, hermano. Pero mire, como le decía, esto y muchas cosas más preciosas que son de la iglesia, en la actualidad, podría decirle yo que en la actualidad estamos viendo hoy un cambio, no para más, sino para menos. Hablando del evangelio en términos generales. ¿Y sabe dónde está el problema? En los que enseñan, en los que predican la palabra los domingos, los jueves, los martes o los días que tengan culto. La pregunta es: ¿qué enseñan?
qué y cómo predican. ¿A qué motivan al pueblo? ¿A qué lo instan? Yo quiero leerle 2 versos para hablarle un poquito de esto. Uno de ellos está en Ezequiel, libro de Ezequiel, gloria al nombre de Dios, capítulo 44 y el verso 23. Vaya buscándolo allá en casa donde nos vean. Busque Ezequiel 44, verso 23. Alabado el nombre del Señor. Y dice el Señor: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿A quiénes les está hablando este verso de la palabra? A los que enseñan, a los que predican, aquellos que nos gusta ponernos un saquito y una corbatita y peinarnos bien y perfumarnos para estar frente al pueblo. A nosotros nos habla este verso. La pregunta que hacemos desde este púlpito es: ¿qué enseñan? ¿Qué hablan? ¿Qué instan al pueblo? ¿En qué moldean al pueblo? Pero si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, si alguien quiere preparar al pueblo de Dios para Dios, si alguien quiere ser partícipe en ese trabajo bendito de estar formando al pueblo de Dios, no para un equipo de fútbol, no para la política, no para lo pagano, no para lo malo, será alguien que va a orar, será alguien que va a leer la palabra, será alguien que va a pedir revelación del cielo para hablarle a esa gente que llegó esa noche o ese día de domingo, para que esa gente, si entró torcida, salga derecha, si entró enferma, salga sana, si entró deprimida, salga libertada. Y el Señor, de una manera muy sencilla para entenderlo, dice: y enseñarán. Y mire, el Señor vuelve a repetir aquí en su palabra: a mi pueblo. Usted le pertenece a Él. ¿No oigo el amén? ¿Qué le enseñarán a mi pueblo? Primero dice: a hacer diferencia entre lo sano y lo profano. Mire, le voy a decir algo. El pueblo se va desarrollando conforme el predicador o el pastor o el líder lo vaya guiando. Eso quiere decir que si el que está al frente del pueblo tiene una idea torcida, eso solo el líder lo sabe, o sea, él mismo lo sabe, y obviamente Dios. Y si el pueblo oye medio dormido, y si el pueblo se deja atar, ¿qué es dejarse atar? Que un líder le diga a usted: si usted se va de mi iglesia, se va a ir al infierno. Y usted se ató de pánico, se ató de miedo. ¡Ay de usted!, le dice, si dice lo que vio en el líder, y si lo que vio es algo torcido,
usted se mantiene con la boca callada, con la cabeza agachada, siguiendo a ese líder torcido, oyendo a ese líder torcido, y como no le dejan tiempo de predicar a otra persona, entonces tienen que estar oyendo, hermano, la boca negra de ese líder torcido, el veneno de esa lengua. Pero óigame, no le estoy hablando nada raro ni extraño. Esta palabra, ¿sabe qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Allá en la iglesia donde el Señor me permite pastorear, en una ocasión llegó una dama de otra iglesia. Llegó a escuchar el mensaje y después platicamos un poco y me dice, ya en confianza, ¿sabe por qué me salí de la iglesia donde iba? Y salió porque yo esa noche enseñé que el pueblo debe de leer la palabra en su casa. Y dice ella, yo empecé a leer la palabra y me di cuenta que el pastor no predicaba del infierno. Me di cuenta que el pastor no predicaba del cielo. O sea, cosas de la Biblia. Incluso me dijo, me di cuenta que el pastor no enseñaba que el diablo era nuestro enemigo. Entonces ella con confianza se le acercó a ese pastor y le dice, hermano pastor, ¿por qué no predica usted contra el diablo? Y dice, no, Dios nos guarde. Ni él nos molesta, ni nosotros no lo molestamos. Y oiga lo que dijo, ni asustamos a la gente. Pastor, ¿por qué no predica y enseña del infierno? ¿Quiénes van para allá? No, esos temas no se tocan en esta iglesia, porque la gente se asusta y míreme la mano, deja de dar y se van para otra iglesia porque se les mete miedo. Hermano, esa es una realidad de la cual estamos hablando, pero este verso, Dios le está dando órdenes a sus siervos, a sus pastores, a sus líderes, que hay que enseñar al pueblo, dice, entre lo sano y lo profano. Al pueblo hay que enseñarle detalles de lo que a Dios no le agrada. Forma de hablar, forma de vestirse, forma de conducirse, que a Dios no le agrada. Obviamente el pastor no tiene que ser ningún grosero, pero sin necesidad de usar groserías se le puede decir a una persona, mira, tú estás viniendo a la iglesia y yo veo que no has cambiado tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de recortarte el cabello. Eso no le agrada al Dios que servimos. A su nombre sea la gloria. Y me agrada la otra palabra que dice enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y mire, discernir es más profundo todavía. Porque si entendemos qué quiere decir la palabra discernir, equivale a decir mirar cuidadosamente. No a la ligera,
Por eso es bueno y agradable en una iglesia cuando el tiempo de la alabanza es limitado. Cualquier otro punto es limitado, pero cuando el tiempo de la palabra se da y se está estudiando la palabra, hermano, hay que esconder el reloj, hay que sacudirse el cansancio, porque ese es el momento en el cual el Dios del cielo está hablándole a su pueblo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que lea otro verso. Lamentaciones. Gloria a Dios. Son versículos conocidos por el pueblo de Dios. Lamentaciones capítulo 2 y versículo número 14. Gloria a Dios. Búsquelo. Y si quiere leerlo en voz alta, a nosotros no nos ofende que usted lea. Dice el verso de la palabra: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Se da cuenta cómo la Biblia, la palabra de Dios, descarga sobre el predicador, cualquier predicador que sea peruano, guatemalteco, americano, norteamericano, suramericano, africano, japonés, europeo. Pero media vez alguien se pone frente al pueblo de Dios, frente al canal de televisión, frente a las cámaras, para que lo vea todo el mundo. Es que un predicador podría preparar un tremendo sermón, un estudio teológico, hermano, y lanzarlo en redes sociales o en canales de televisión conocidos en todo el mundo. ¿Pero para qué? Para fama, para promover su imagen, para ser conocidos. Yo le aconsejo, si alguno de ustedes oye algún predicador de esos famosos que salen en los canales de televisión, yo a veces cuando me pongo a oír alguno, lo oigo detenidamente y digo yo, voy a esperar a ver cuándo habla en contra del adulterio. Y no habla. Y he visto predicadores que le hablan a su gente y los mencionan por el nombre del título que tienen. El empresario tal, fulano tal, el capitán tal. Los he oído dirigiéndose desde sus micrófonos hacia la congregación. Amados hermanos, y después de que los oigo mencionar, oigo a ver en qué momento, por lo menos decirle a sus empresarios en esas megas iglesias, decirle: empresarios, ¿cómo tratan a sus empleados? ¿Les dan el salario justo? Oiga, como que aquí hay empresarios que están bien serios. A esos ricos que llegan a sus iglesias, y no tenemos nada contra los ricos, en contra. Estoy hablando, hermano, de que la palabra debe darse tal y como Dios quiere que se hable. ¿Sabe qué realidad sé yo? Que todos los que vinimos del mundo al evangelio no vinimos con alas de ángeles. Ya no le gustó eso. Muchos eran drogadictos, muchos eran prostitutos, muchos eran vagos,
Muchos golpeaban a su esposa. Muchos dejaron hijos abandonados en el olvido. Y claro, hay que venir al evangelio. Jesús dijo: el que a mí viene, Él lo dijo, y nosotros también, no le echo fuera. Claro, pero dentro del pueblo, Dios quiere que a su pueblo se le hable la forma de vivir que a Dios le agrada. De que se ofende uno, se ofende. Yo cuando llegué a la iglesia ahí donde el pastor Álvaro estaba en la zona 6, o está todavía, pero en otro local. Amados hermanos, yo cuando llegué a la iglesia llevé con, no sé cómo le llaman aquí, allá le decimos sudadero, a un tipo de suéter con una gorra, le decimos allá, no sé cómo se llama aquí, capucha. Y en la espalda, eso no se me olvida, yo llevaba pegada una calavera cosida, y así entré a la iglesia. El pastor nunca me dijo nada de que le fuera a quitar esa calavera. No hubo necesidad. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la iglesia se sentía y se siente todavía la presencia bendita del Señor. Y yo me senté hasta la parte de atrás, hermano, y el culto estaba, la adoración, la alabanza. Yo me sentía incómodo, me sentía mal, me sentía sucio, me sentía asqueroso. Yo mismo salí de ese culto y fui a comprar, hermano, un gilet, una navaja, hermano, y le corté esa parte de la calavera a esa sudadera y lo tiré para sentirme bien. Porque estaba en un lugar santo, estaba en un lugar donde estaba moviéndose la gloria de Dios, la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Pero ¿qué le dice el Señor? Y le dice a Israel, le habla al pueblo, le habla al pueblo. Dios le dice al pueblo en este verso: tus profetas. Y oiga cómo le dice al pueblo: tus profetas. No le dijo mis profetas. A ver, diga un gloria a Dios que despierte dormilones. Porque el pueblo de Dios, cuando se enfría espiritualmente, ya se pone, allá en Guatemala tomamos este término, se pone creidito, que equivale a decir algo orgulloso. Cuando el pueblo se enfría, empieza a decir: muy duro ese predicador, ese pastor no tiene amor a las almas. Mire, ya lleva 1 hora predicando, yo tengo que ir a trabajar mañana. Ese predicador es inconsciente. Y empieza el pueblo frío a decir: mire, si predicara así como predica aquel, media hora, mire, se entiende, cabalito, se entiende. Sí lo entiende, pero no cambia. ¿Cuántos están entendiendo este verso de la palabra? Tus profetas, tus predicadores, a los que a ti te gusta oír, ¿qué le dice el Señor? Tus profetas vieron para ti, vanidad y locuras. Oiga esto, yo sé que aquí se va a quedar callado. Usted no ha visto iglesias donde pasa algún varón o alguna dama
y empieza a llorar y empieza a decir: ay, ayer tuve un sueño. Y todos le ponen atención. Y en el mensaje todos están dormidos. Y yo vi ángeles que bajaban y algunos empiezan a brincar desde la silla. Y usted no sabe si ese o esa que está hablando ahí es una mentirosaza. Le dije que se iba a quedar serio. Y lo que quiero decir es que eso es lo que le llena a mucha gente. Eso es lo que busca mucha gente. Allá en mi país hay gente que anda de iglesia en iglesia. ¿Sabe qué? Buscando profecía. Y se mete a una iglesia para que le profeticen y que le digan: hijo mío, dice el Señor, yo te entiendo por qué vas cada 15 a la iglesia, porque yo sé que vas cansado de tu trabajo. Y el sinvergüenza de la silla empieza a llorar. ¡Ay! Gracias por hablarme, Señor. Dios no le está hablando ahí. Yo no sé si son por los anteojos, los lentes, pero yo miro a muchos que están serios. Y aquí está la palabra, hermano. Aleluya. De esa clase de profecías aquí no ha habido ninguna todavía, pero esto que estamos hablando es la mejor profecía. Esta es la palabra fundamental que el pueblo, que la iglesia del Señor necesita para santificarse y llegar a ser una iglesia gloriosa. Y no estoy hablando en contra de las profecías genuinas. Estoy hablando lo que dice el verso: tus profetas. Ese predicador que a ti te gusta. Yo he visto mucha gente, hermano, conozco gente cristiana con malos frutos, mal testimonio, mundanos, tibios. Y viera cómo hablan, cómo le cuentan a uno. Ay, hermano, dice, vieran que ayer el Señor me habló. Y yo me les quedo viendo así fijo y le digo: ¿y cómo le habló el Señor si yo sé que no busca a Dios? Aquí estaba en el sofá de mi casa y el predicador de la tele. Y allá usan un término que lo ha sacado la teología. Dice: tuvo el rema de Dios. ¿Y qué hizo? Se quedó viendo, dice, viéndome, dice, y me dijo: tú que estás sentada en el sofá, es para mí, dijo ella. Y le dijo lo que quería oír. Ahí terminó llorando. Y mucho cristiano está viviendo de esa manera. Pero usted que está aquí hoy, usted que nos ve a través de este medio, aquí tenemos la Biblia abierta. Aquí no me estoy inventando nada. Este verso dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y es la palabra que está diciendo: locuras, tonterías, argumentos sin fundamento, que lo único que hacen ellos es emocionarle, ganarle la atención, cautivarlo con la experiencia que tienen y echárselo al bolsillo. Y el Señor dice aquí claramente: tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Oiga lo que hace el verdadero siervo de Dios. Dice: y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Aleluya. A su nombre. En una ocasión, en la iglesia donde pastoreo, estaba llegando una familia nueva que, gracias a Dios, están perseverando. Y ese día, antes de predicar,
le hablé a la congregación y yo sentí de parte de Dios decirles: he sentido un poquito duro el culto. Y le digo a todos: ojalá que no haya ningún diablo aquí adentro metido. Ojalá que haya venido de corazón a buscar a Dios. Y les dije: a ver, levanten las manos y den gloria a Dios. Y lo hicieron. Ya se dio cuenta lo que está haciendo. Le digo: esas manos acaban de palmear para honrar el nombre del Señor. Pero qué sé yo, usted, señora, si con esa mano que hoy está alabando a Dios le golpeó en la cara, en el rostro a su esposo, porque no le pareció algo de él. Hermano, yo lo supe como 5 meses después, lo que le estoy testificando. Ya cuando esta persona sintió confianza, me dijo: esa noche, hermano, yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Yo quería salir corriendo del templo, pero sentía las piernas pesadas que no me dejaban salir. Y lo que tuve que hacer fue doblar las rodillas, llorar y pedirle perdón a Dios. Y le digo: ¿por qué? ¿Qué hizo? Esa tarde me enojé con mi esposo y yo le di por la cara con la mano, y yo sentía como que usted me estaba leyendo mis pecados ahí en público. Yo sentía que toda la gente me miraba. Yo sentía algo terrible. No aguantaba hasta que le pedí perdón a Dios. Es lo que dice el verso que estamos leyendo, y dice: y no descubrieron tu pecado. Porque cuando una persona llega en pecado a la iglesia, Dios le permitió entrar, porque si no, un carro, un vehículo lo hubiera tirado en la calle. Pero estando adentro, si el varón de Dios que va a predicar tiene la palabra de Dios, la palabra lo va a traspasar. Aleluya. Usted se acuerda lo que dice la palabra. Aquel profeta Ahías ya había perdido la vista por la edad. Y Jeroboam, hermano, que se torció después de que lo que Dios le dio, mandó a la esposa para consultar al profeta si el hijo iba a vivir o a morir. Pero mire, Jeroboam le dijo a la esposa: vístete de una mujer pobre para que no te reconozca el profeta. Y aquella mujer, mire, es que hay señoras que si el marido, como Ananías y Zafira, hacen un plan de pecado, de rebelión, lo que sea, le dice la esposa: yo te apoyo, mi amor. Señoras que están aquí, señoras que nos ven a través de estos medios, lo que sea pecado, no apoye ni al esposo, no apoye ni al papá, ni a la madre, no apoye a nadie. Y esa mujer se vistió, se disfrazó, y cuando ella iba entrando, hermano, a la casa del profeta, el profeta desde adentro le dijo: ¿qué tienes, mujer de Jeroboam? ¿Por qué te has disfrazado de otra? Ese es el varón de Dios, hermano. Cuando Dios tiene un vaso así, un varón así, en una iglesia pequeña o grande, en una denominación, la palabra viene. El pecado se corta, los demonios salen huyendo, hermano. La mente es libre, el corazón es libre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está preparando una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, para que se vaya allá arriba al tercer cielo con el dueño, con el que murió por ella en la cruz del Calvario.
No, y mire, voy a correr porque ya se puso alegre aquí, hermano. Lástima que usted no da gloria a Dios con todo pulmón, hermano. A su nombre, a su nombre. Me llama la atención la otra parte que dice: para impedir tu cautiverio. Eso es fácil de entender, hermano. ¿Por qué a una familia, hablo de gente que está dentro de la iglesia? Allá en Guatemala hay un dicho que dice: le llueve sobre mojado. O sea, sobre una cosa mala le viene otra mala. Y se preguntan ¿por qué? Sencillamente porque ese pastor, ese predicador que tiene, le esconde la verdad. Da gloria a Dios, hermano. Da gloria a Dios, hermano. Y es sencillo de entender. Mire, cuando uno como persona empieza a andar torcido delante de Dios, es sencillo. Lo que Dios hace es apartarse de uno. Está alguien en pecado, Dios se va a apartar de uno. De eso conocemos gente así, hermano. Mire, hay predicadores que pasan a predicar y están en pecado. ¿Y sabe cómo quieren aparentar? Gritando, saltando, entre comillas, hablando lenguas que ellos inventaron. Y mucha gente que no tiene discernimiento está, aleluya, amén. Pero cuando analiza esa persona que predicó, no se le quedó nada. Cuando el predicador está responsablemente hablando de la palabra, o ve gente llorando, o ve gente enojada, o ve gente que se levanta de la silla y se va por lo que se está enseñándole al pueblo. Aleluya. Y lo último del verso, hermano: sino que te predicaron, oiga eso que le decía, vanas profecías, cosas que ellos se inventaron, cosas que Dios no les habló. Vanas profecías, y dice, y extravíos, que equivalen a decir argumentos que salen de la lógica, de la cabeza de cualquier pensante. Yo he visto gente que se atreve a decir: no, yo no creo que Dios haya hablado eso, estando en la Biblia. Un día estábamos en una actividad de vigilia y una persona me dijo: yo me tengo que ir. Y como era un predicador, yo le aconsejé y le dije, no le aconsejo que se vaya, porque a usted el pueblo lo ha visto predicar, y el pueblo va a ver cuando se vaya, y eso a usted no le conviene, porque uno es ejemplo. Nosotros, le digo yo, y le señalé la Biblia, predicamos la palabra de Dios. Hermano, mire, yo me quedé helado más que el frío que está cayendo aquí. ¿Sabe qué me dijo? ¿Y usted cree en ese libro? Y yo me le quedé viendo. Dije yo, Dios santo. Y me lo repitió, pensé que me había equivocado. No crea todo lo que diga ese libro, me dijo. Usted está perdido, le digo. Váyase, le dije, no tenga pena, lárguese de aquí, le digo. Así hay gente, hermano. Yo sería un hipócrita si me pongo a hablar, a leer, a gritar de este libro y no lo creo y no lo vivo. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor, hermano? A su nombre sea la gloria.
A su nombre sea la gloria. Así hay muchos que están en púlpitos, hermano, predicando, gritando, saltando, hablando entre comillas en lenguas, haciendo que tienen don de discernimiento, don de ciencia, llamándose profetas, llamándose apóstoles, llamándose hasta misioneros. Y están caídos, están descarriados. Hay gente que ya no estudia la Biblia para predicarlo. Pueblo que me oye, de esa gente huya. Usted no le pertenece a un líder, usted le pertenece al que murió por nuestra vida en la cruz del Calvario. Alabado el nombre de Jesús. Libro de Deuteronomio, capítulo 7. Gloria a Dios, un verso muy conocido. Grande es el Señor, grande es el Señor. Y el verso número 6 dice: porque tú eres pueblo santo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aleluya. Creo que oír de Dios esa palabra, el que lo entiende, es un privilegio grande, hermano. Yo por lo menos estoy muy agradecido con Dios, que me salvó, que me dio la oportunidad de estar en su redil, en sus caminos, de conocer su palabra. Y viera qué felicidad se siente cuando uno está rodeado y de repente desciende sobre uno la presencia de fuego del Dios eterno y lo envuelve a uno el alma, la mente, el corazón, el cuerpo. Se pasan los minutos, se pasan las horas, se pasa el tiempo, no se siente la noche, no se siente las horas de rodilla, porque no hay nada más glorioso en la vida de alguien que sentir en carne propia la presencia del Señor Dios eterno. No hay problema que lo pueda desanimar a uno. No hay situación difícil que lo empujen a uno a traicionar como Judas al Señor. No, yo no quiero traicionar a mi Señor, yo no quiero traicionar su palabra. Yo estoy agradecido con Él por llamarme: eres un pueblo especial. Aleluya. Pero muchos se quedan solo con eso y dicen amén, aleluya, gloria a Dios, y se gozan y dicen soy un pueblo especial. Sí, pero eso conlleva algo. Y hay otro término que el Señor le dice a su pueblo: un pueblo diferente. ¿Se da cuenta? No, y déjeme, y perdone si lo toma mal, pero déjeme remarcarle otra vez: ¿cuánto han tildado a este remanente diciendo las doctrinas de Guatemala? ¿Será que esta Biblia que yo estoy usando solo en Guatemala se usa? ¿Será que esta Biblia la escribió el pastor Álvaro Garavito? Es la misma que usted tiene. Yo le estoy dando citas bíblicas, allá usted si no las quiere leer. O salvo que usted haya traído la Biblia del Mormón, ahí sí no se parece nada. Un pueblo diferente. Hermanos que están aquí, hermanos que nos oyen allá, esta palabra es
clara de entender. La entiende un niño, la entiende un analfabeta, la entiende un abogado, la entiende cualquiera. Un pueblo diferente. Y el Señor a nadie tiene la fuerza. Es más, a este mismo Israel, su pueblo, por medio de Moisés, ¿sabe qué le dijo a este pueblo? Pongo delante de vosotros la vida y la muerte. ¿Y qué le dijo? Escoged vosotros. Escoged vosotros. ¿Qué es lo que debemos de captar como seres humanos, hermano? Que si realmente pertenecemos al Dios del cielo y realmente tenemos lealtad al que murió en la cruz del Calvario por nosotros, no debe parecernos extraño ni raro cuando se nos enseña. Por ejemplo, si un joven vino del mundo al evangelio y vino con una argolla, no sé si le llaman aquí, arete en la oreja. Yo les conté el testimonio mío, yo me sentí mal. Pero ahí mismo, la rebeldía, la soberbia de uno, ¿sabe que se le mete a uno en la mente del demonio? Que el Señor lo reprenda. A usted no lo manda nadie. Usted se manda solo. ¿Para qué anda buscando patrón? Pero ¿sabe cómo caía el diablo en ese momento? Le dije al diablo: es que yo no quiero andar en el pecado, yo no quiero andar en el mundo, yo no me quiero ir al infierno, yo quiero ir allá arriba, yo quiero entrar al reino de los cielos. Y como uno lo entiende, entonces uno voluntariamente, esa argolla no le gusta a Dios, hay que quitarla. Las señoritas, las damas, ¿cómo se visten? Ay, hermano pastor, lo que pasa es que ustedes ya están viejitos. Mire cómo es la moda ahora. Aunque sea el siglo 22. Y si Dios nos permite llegar al 23, amados hermanos, esta palabra seguirá siendo la misma. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe qué le dijo Dios a este Israel? Cuando iba a entrar a la tierra prometida a Israel, Dios le dijo a su pueblo, a ver cuántos son pueblo de Dios aquí. A ver cuántos son la iglesia del Señor aquí. Entonces con usted hablo. Dios le dijo a este pueblo, le dijo: no aprenderás a las costumbres de esos pueblos. Yo los echo delante de ti hoy y debes de destruir todo lo que tienen, todo su recuerdo, destrúyelo. No aprenderás. Pero como los teólogos son muy listos, los teólogos son muy listos. ¿Sabe qué dicen los teólogos? Dicen, don pastor, dice, pero eso fue del Antiguo Testamento. Estudie más, le dicen a uno. Eso fue para Israel. Bueno. Entonces, ¿dónde vamos a dejar aquel verso del Nuevo Testamento que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Es lo mismo. ¿Y sabe qué más dice en Santiago? Le dice a esos que no aceptan esos cambios, dicen muchas cosas. ¿Sabe qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras,
¿Y quién es un adúltero? Un adúltero es aquel que estando legítimamente casado tiene su amorcito fuera del matrimonio. ¿Y quiénes son las almas adúlteras? Aquellos que vienen a la iglesia y hacen así, derraman sus lágrimas. Y cómo se les oye de bonito, ¿verdad? Te amo, Jesús, aleluya. Brincan, saltan, se doblan. Ah, pero allá en su casa, ya me expliqué. No oigo el amén. Viene el día de las madrecitas. Viene aquella fiesta rara, mundana, porque eso no lo aprueba la Biblia, la Navidad. ¿Por qué están tan callados, hermano? ¿Usted ha visto que los apóstoles en la Biblia celebraron la Navidad? Entonces, yo oí un predicador que habló de la Navidad. Usted conoce de quién hablo. Y decía, lo que pasa es que esos son normas, no son doctrinas. Y yo le digo, esos son argumentos de gente que dejó de buscar a Dios y dejó la carga de preparar a un pueblo para que entre en el reino de los cielos. Ese es el adúltero, espiritualmente hablando. Quiere estar con el Señor, quiere gozar del Señor, pero también quiere gozar del paganismo, del pecado, de los deleites de la tierra, de los deleites temporales. No, hermano, Dios le dijo a Israel, ustedes son un pueblo especial, pero van a ser un pueblo diferente. Y les ordenó, no aprenderán, pero tampoco los dejó con las manos cruzadas. No, ahí en el desierto, a Israel, el Señor, hermano, los estaba reseteando el alma, les estaba quitando todo lo que aprendieron de Egipto, las brujerías, el paganismo, todo. Y el Señor ahí en el desierto les empezó a dar palabra, leyes, ordenanzas. Y les empezó a enseñar y les dijo, bueno, me van a apartar un día para mí. No van a comer nada. Y van a empezar desde que sale el sol hasta que se oculta el sol delante de mi presencia. Entonces a los que les gustaba el pecado se quedaban callados. Como aquellos que dirán, no se vaya para el remanente, porque ahí ya no lo van a dejar celebrar la Navidad. No, si le gusta, mejor no se venga. No hay problema. Aquí nos sentimos bien, ¿verdad? Estamos en familia. Gloria a Dios. Es lo que dijo Moisés en aquel verso que leímos, que le dijo a Israel, el que esté por Jehová, hágase aquí al lado mío. Moisés no está obligando a nadie. Al decir el que esté por Jehová, equivale a decir el que aborrezca el pecado, véngase para acá. El que no le gusta la muerte espiritual, véngase para acá. El que no comparte esas parrandas, véngase para acá. El que quiera orar, véngase para acá. El que quiera ayunar, véngase para acá. El que quiera entrar a la tierra prometida. Aleluya. No, mire, hermano, y le voy a decir algo importante, porque hay mucho pueblo que por ponerle atención a lo negativo agachan mucho la cabeza, o sea, como que se entristecen mucho. Por ejemplo, hay jóvenes que les dicen, ah, sos evangélico, sí, y de una vez lo aflojan, lo entristecen. Ah, ahí no te dejan bailar. Y el joven dice, no. Ahí no te dejan beber licor. No.
ahí no te dejan fumar. No. No, hombre, cuando le pregunten, joven, levante el rostro, diga no. Y no me gusta tampoco. Y ya que tocamos a los jóvenes, oiga esto. Si usted nunca ha bebido licor, si usted nunca se ha puesto un cigarro en sus labios, si usted nunca ha ido a un circo mundano, si usted nunca ha ido a un cine, a un teatro donde van los pecadores, cuídese y gócese, porque usted delante de Dios tiene una bienaventuranza que está en el Salmo 1 que dice: bienaventurado a aquel que no anduvo en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. No pierda esa bienaventuranza. Alabado el nombre del Señor para siempre. Entonces Dios le dio directrices al pueblo, una nueva formación. Hay un verso en el Pentateuco que dice: 3 veces al año me celebrarán fiesta. No fue algo mortuorio, dijo fiesta. Y donde hay fiesta hay alegría. Donde hay fiesta se levantan las manos. Donde hay fiesta se oye la voz de la alegría. Pero ¿sabe qué le quiero decir con esto? Con estas nuevas directrices que Dios le dio al pueblo, que equivale a decir doctrina, y mejor aún, sana doctrina. Hermano, todo el tiempo que Israel caminó en el desierto, bajo el liderazgo de Moisés, ¿qué fue lo que vio ese pueblo en el desierto? Oiga esto. ¿Qué fue lo que vio ese pueblo en el desierto, liderado por Moisés y cumpliendo lo que Dios les hablaba? ¿Qué vio? Milagros. No dijo amén. ¡Milagros! Cuando tenían ganas de comer carne, resumiendo gran parte de lo que dice el texto bíblico, Dios les dijo: no hay problema, allá va la carne. Cuando tuvieron sed, ahí no había empresas de agua, no habían pozos, hermano, no habían cañerías, no había nada de eso. Dios dijo: no hay problema, yo no necesito una empresa, no necesito nada de eso. Moisés le dijo: habla la roca, y Moisés cometió un error, tocó la roca. Y a pesar de ello tocó la roca. De la roca salió la mejor agua que ha probado. Amados hermanos, da gloria a Dios. La mejor agua que ha probado el ser humano, Dios lo hizo. Dios bendijo a ese pueblo los 40 años. No se enfermaron. No se les hincharon los pies. Nada de eso pasó. Dormían bien, tranquilos. ¿Qué es lo que quiero decirle? Es que Dios es bueno. Y el que anda en la voluntad de Dios, y el que anda en el plan de Dios, el que anda según el propósito de Dios, Dios no lo va a dejar, Dios no lo va a desamparar, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a levantar. Si hay que hacer un milagro, Dios hace 2. Da gloria a Dios. Hace poco le contaba a unos hermanos que una vez, cuando era miembro de la iglesia central y terminó el servicio, me devolví al lugar donde vivía, pero ya era como las 11 de la noche, atravesando el centro de la ciudad de Guatemala. Iba solo para el lugar donde dormía, donde vivía,
cuando de pronto, hermano, vienen dos del otro lado de la calle y cuando me ven solo se dejan venir así contra mí. Y yo me les quedo viendo y dije yo, estos son ladrones. Y de verdad que los eran. ¿Y qué hago? Dije, ¿qué hago? Dije, si salgo corriendo, esos dos me alcanzan. Pase lo que pase, yo sigo aquí caminando. Mire, hermano, y no sé qué se me dio, me bajé el zipper de la casaca, le llaman aquí, la casaca, y me meto la mano así para, no sé si se entiende mal esta palabra, me rasqué aquí, tal vez del nerviosismo me rasqué, y de repente yo veo que los dos ladrones se dan la vuelta y salen corriendo, hermano. Entonces agarré fuerza y dije yo, gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. A ver, dígalo usted, Dios es bueno, diga. Vale la pena oírlo, vale la pena servirle, vale la pena seguirlo. Y más aún, vale la pena consagrarse. Vale la pena todo lo que Él le hable de manera personal, que lo quite de su vida, quítelo. Aleluya. Y yo ya termino. Gracias a Dios que el micrófono se cansó antes que mi persona. Pero ya termino. Solo le quiero dar una cita bíblica allá en Apocalipsis 2:7. Quiero que lo oiga, es corto el verso. ¿Sabe qué dice ese verso? El que tenga oído, el que tenga oído para oír. Entonces dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y mire, de ahí tenemos otra hora de mensaje. No se asuste. 7 iglesias del Asia, el Señor les habló este mismo término. ¿Y sabe qué le mandó a decir dentro de las 7 iglesias a 5? Sus errores, sus fallas. ¿Sabe qué le dijo a la primera? Tengo contra ti. Eso no es el pastor, es el Espíritu de Dios. Tengo contra ti. Y le dijo que has dejado tu primer amor. Y el mismo Espíritu le está diciendo, estás caído. Iglesia, estás caída. Y le dijo, recapacita, entiende, arrepiéntate, empieza a hacer las primeras obras. Es oportunidad. ¿Sabe qué le dijo otra iglesia? Tengo contra ti que ahí adentro tienes a esa mujer llamada Jezabel. Imagínense, hermano. Saber cuántas Jezabeles habrán aquí, ojalá que no. Ay, el hermano tan abusivo. No, si el Espíritu de Dios lo dijo. Y le dijo, y esa mujer le enseña a mis siervos a fornicar. Ese tipo de gente, hermano, que no está en un púlpito, pero visita las casas. Oyó lo que dijo el pastor, no hay que creerlo todo. ¿Qué le dicen a la juventud? Usted disfrute su vida, su edad, su tiempo. Le dicen a la joven,
tenga todos los novios, hasta maridos que quiera tener. Le dicen al joven, mire, tenga cuantas novias quiera tener, goce su edad, su juventud. Jezabel. Por eso le dije 1 hora más, no lo voy a hacer, solo le estoy dando una idea. ¿Por qué dice el verso? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria a Dios por siempre. Como dijo el pastor Álvaro, ya cerramos la Biblia. Oiga esto y terminamos. ¿Sabe por qué el Espíritu de Dios está hablando? Porque el Espíritu de Dios está interesado, especialmente en iglesias donde antes de la alabanza la gente se pone a orar y a orar. El Espíritu de Dios dice, ahí me interesa llegar, ahí quiero llegar. Donde el predicador está orando para que la palabra transforme, el Espíritu de Dios dice, ahí voy a estar presente. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios, el trabajo que tiene hoy en día es santificar a la iglesia, preparar a la iglesia, llenarla de fuego. El Espíritu de Dios no quiere llevar allá arriba una iglesia mundana, una iglesia mediocre, una iglesia fría, una iglesia tibia, no. Él quiere llevar una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, una iglesia llena del fuego del Espíritu de Dios y llena de santidad. Quiero que esté de pie, hermano, por favor. Señor, te doy muchas gracias por habernos dado esta preciosa oportunidad de predicar tu palabra, Señor, tu palabra, Padre. Dios mío, este rebaño que está aquí, les hemos entregado, Señor, lo que tu palabra dice, Padre.